Va, aquí tengo yo abierto SolidWorks. Voy a abrir una pieza que todos tenemos, o que en teoría todos debemos tener, porque hicieron los planos de ella en la primera unidad. Y sobre ella vamos a trabajar el día de hoy, o esta o dos o tres piezas, lo que nos dé tiempo. Vamos a trabajar el día de hoy en la cuestión de la simulación de esfuerzos. Eh, Van a ver que es bastante sencillo, lo importante es saber interpretar los resultados, ¿no? Vamos a trabajar con la base del primer ensamblaje que hicimos. ¿Ok? Aquí la tengo. Esa base de la primer polea. Entonces también ustedes, porfa, ábranla. Y vamos entonces a realizarle un análisis de esfuerzos a esta pieza. Posterior, yo creo que si nos da tiempo hoy, se lo haremos a otra pieza más para que vean cómo funciona. O a un ensamblaje si tenemos el caso. Si no, mañana continuamos con esta parte. Yo quisiera que en estos dos o tres clases ver esta parte de análisis de esfuerzos, otro par de clases para ver simulación de movimiento y ya quizá una semana más para ver lo último de conjuntos soldados y de chapa metálica. Ok, tengo esta pieza. Voy a realizarle el análisis. La herramienta para realizar los análisis está aquí en complementos de SolidWorks. Y tenemos que activar el complemento SolidWorks Simulation. Este lo vamos a activar. Aquí tiene una herramienta en algunas versiones, creo que en la 2015 solo está la opción, pero aquí me dice que con qué licencia lo quiero abrir, ¿no? Si yo solo lo activo, lo va a activar con la licencia más alta que esté. ¿Por qué? Porque nos da diferentes opciones. Por ejemplo, voy a activar la de profesional para que lo vean. Aquí me aparece. Me voy a ir a ese recuadro. Voy a crear un nuevo estudio y me da ciertas opciones para ese estudio, ¿no? De topología, de diseño térmico, de pandeo, de fatiga, análisis en el caso de comportamientos no lineales de materiales, de caída, diseño de recipientes a presión, etcétera. Nosotros vamos a trabajar solo con el estático. Para estos sí son un poquito más avanzados y se requiere más tiempo para estudiarlos uno a uno, ¿no? Sin embargo, bueno, esto es lo que tenemos aquí. En el Premium me parece que hay algunos más. Lo voy a cargar ese complemento. Ya lo vamos a desactivar y vamos a cargar el Premium. Aquí está. Si creo un nuevo estudio. No, en este caso creo que la licencia maneja todo igual. Pero en algunas licencias, bueno, algunos aparecerán desactivados dependiendo del tipo de licencia que tengamos, ¿no? Ok. Eh, Vamos a realizarle un análisis estático a esta pieza. El nombre del análisis estático es análisis 1. Aquí le seleccionamos análisis estático, ¿no? Eh, Podemos realizar diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, un estudio de frecuencia sería un análisis tipo vibratorio, donde se somete a una frecuencia a la pieza y se observa sus frecuencias naturales. Después, el estudio de topología, bueno, es el estudio de la superficie de la pieza. Esta parte de estudio de diseño me parece que tiene más que ver con la parte de en los ensamblajes, que los barrenos estén alineados, que las caras estén en contacto, etcétera, ¿no? Simulación avanzada en la parte de térmico podemos hacer un análisis de conductividad térmica de la pieza y además de dilatación térmica. De pandeo, donde vamos a someter la pieza a una fuerza y vamos a ver cómo se, se deforma. Un análisis de fatiga, donde vamos a establecer una fuerza que está repitiéndose n cantidad de ciclos con cierta frecuencia y nos va a determinar en qué cantidad de ciclos la pieza se vencería, ¿no?
Bueno, el análisis no lineal simplemente es muy parecido al análisis estático, pero cuando tenemos una carga que se aplica de manera no lineal. Y de dinámica lineal cuando tenemos una carga que se aplica con cierta velocidad, ¿no? Y bueno, por aquí hay otros más del análisis de caída, donde vamos a especificar en qué dirección va a caer la pieza o desde qué dirección, a qué altura, si va a iniciar con una velocidad y, bueno, nos va ahí a determinar cómo se comportaría el material al chocar, ¿no? Y de diseño de recipientes sometidos a presión, donde vamos a tener un recipiente cerrado y vamos a indicar que dentro de él hay una presión para que nos establezca cuáles serían los puntos débiles del recipiente, ¿no? En este momento vamos a trabajar con análisis estático. Lo voy a aceptar y al aceptar ese análisis estático ya me aparecen aquí las opciones y se activan todas las opciones aquí arriba. Lo primero que necesitamos para realizar un análisis de esfuerzos y deformaciones es decirle al programa qué material tiene aplicado la pieza. Porque si ustedes se acuerdan, en las tablas de materiales, ahí estaban el módulo de elasticidad, estaban el coeficiente de Poisson, por ejemplo, estaba la densidad del material, etcétera, ¿no? El esfuerzo último de fatiga. Y pues necesita todos esos parámetros para decirnos en qué rango se encuentra la pieza trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el material. Si ya lo tuviera aplicado, no es necesario. En este caso no tiene ningún material. Acuérdense que se puede especificar desde aquí o en el análisis, pues aquí me permite aplicarle un material. Vamos a aplicar material y vamos a ponerle un acero a IC 1020, por ejemplo. Y le aplicamos ese material. Ya tiene material. Aquí incluso dice en la base, ya tiene un material IC 1020. Ok. Después que necesitamos establecer cómo está sujeta esta pieza. Entonces lo siguiente es ir al asesor de sujeciones. Nosotros podemos sujetar la pieza de diferentes maneras. Si le damos en asesor de sujeciones, pues nos va ahí a permitir seleccionar una cara, una arista, un punto y nos va a sugerir cuáles serían las sujeciones aptas para esa geometría. O directamente podemos indicar cuál queremos utilizar. Por ejemplo, en la parte de geometría fija, le diríamos que está empotrada una parte de la pieza, no sé, contra otra, etcétera, de manera que no permite ningún movimiento relativo. Si le tenemos como rodillo o control deslizante, ya saben que esto también lo debieron haber visto en sus clases de estática, en sus clases de análisis perdón, de propiedades de los materiales, de esfuerzos y deformaciones, y en la parte de mecanismos también, porque vamos eliminando grados de libertad. Si tenemos un rodillo, pues vamos a poder desplazarnos sobre los rodillos, pero vamos a tener reacciones eh, verticales o digamos normales a los rodillos, ¿no? Una bisagra, como actúa una bisagra, pues nos va a permitir un giro, pero vamos a tener también ahí reacciones y momentos de torsión, de reacción, mejor dicho. Soportes elásticos y otro tipo de sujeciones. Pues ahorita vamos a abrir el asesor. Ok, esta pieza, ¿cómo estaría fija como tal contra un entorno, contra una pared, contra una base? ¿Cómo estaría fija esta pieza? Podría ser contra un entorno. Ajá, pero ¿cómo? ¿De qué manera se fija esta pieza? Ah, por tornillería, ¿no? Ok, con tornillos, ¿qué pasa? Mm, Esté unido a alguna base. Yo, Ok, entonces una forma es que esté unida a una base. Esta base va a estar siempre pegada a otra base y no se puede despegar de ella, ¿no? Lo podemos manejar así. La otra es que podemos decirle que estas geometrías están fijas directamente.
Para eso nos vamos a agregar una sujeción. Y aquí nos dice qué tipo de sujeción es. Bueno, si ustedes ven, está geometría fija. Entonces, en el plano que yo seleccione o en la cara que yo seleccione es la que va a definir como fija. ¿Cuál es la que estaría fija? Esta base vamos a pensar que es la que va a estar fija. Toda esa base va a estar fija. ¿Ok? Aquí nos da el símbolo, cómo queremos y el tamaño de las sujeciones. Aquí en avanzado hay otro tipo de sujeciones, ¿no? Como una simetría que siempre debe estar simétrica a otro elemento, que vamos a utilizar una geometría de referencia, que va a estar siempre sobre una cara plana, siempre sobre una cara esférica. Bueno, serían más avanzadas. Pero vamos a usar las estándar y estamos hablando de una geometría fija, ¿no? Y ahí tenemos la geometría que está fija. Y una geometría fija nos va a aparecer así con los tres ejes restringidos, que nos dice que no se puede rotar alrededor de esos tres ejes ni se puede desplazar alrededor de esos tres ejes. Ok, en este caso ese es el único tipo de sujeción que tiene esta pieza. Le damos acá en listo o aquí directamente en listo. Si no quieren el asesor que aparece acá, lo cerramos, ¿ok? Ya tengo la forma en la que se está fijando la geometría. Lo siguiente que tengo que decirle es qué fuerzas le estoy aplicando. Entonces, esa parte la vamos a ver aquí en asesor de cargas externas. ¿Va? Vamos a recapitular. Primero se crea el estudio, se le aplica material, se especifica cómo está sujeta la pieza y ahora vamos a decirle a qué fuerzas está sometida esa pieza. Igual, tiene un asesor, pero también nosotros directamente desde aquí podemos decirle qué tipo de fuerza es la que está ejerciéndose, una fuerza lineal, una fuerza de torsión o un momento de torsión, una presión, una presión va a ser una fuerza distribuida en un área, a la fuerza de gravedad, por ejemplo, una fuerza centrífuga, una carga o masa remota o una carga o masa de apoyo, una masa que está distribuida en una área. Aquí esta parte de temperatura es más para los análisis térmicos, donde vamos a ver cómo se deforma la pieza, ¿no? Efectos de fluidos, efectos térmicos y desplazamiento prescrito. Vamos a abrir el asesor. Y aquí en el asesor vamos a decirle que queremos agregar una carga. ¿De qué tipo? Ok. ¿De fuerza o de torsión? Aquí en partir, nosotros podemos generar una sección y crear la carga sobre un punto específico, ¿va? Para eso nos sirve partir. Si queremos generarla en alguna sección de la pieza específica, se puede hacer. Por ejemplo, si fuera de tensión hacia arriba, en este punto, podemos partir la pieza y colocarla justo sobre ese punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerla. Mm, déjenme ver. Sería generar un plano. Vamos a generar un plano. De hecho, me parece que ya había un plano, pero no es el de alzado. Ok, pues vámonos a simulación. Vamos para que vean nada más lo que es partir. Y aquí, por ejemplo, déjenme ver si podemos seleccionar el alzado. Bueno, vamos a ver aquí.
Disculpe, Inge. Sí, En la parte donde activó el simulation no me aparece la flechita. sí, no importa. Puede ser que no la tengan porque ustedes creo que solo tienen instalada una licencia, ¿no? Ujú. De hecho, me salió, cuando la activé, me salió un cuadrito que decía algo de que para usarlo necesitaba aceptarlo. Lo acepté, pero no me salió. Bueno, me sale la parte de simulation, pero no me sale todo lo que le aparece en la parte de arriba de agregar material, Primero sujeción, hay que darle a presión. nuevo estudio, porque si no Ah, tienes un ok. nuevo estudio no te va a aparecer nada más. ¿Va? Ah, bueno, eso es como si estuviera creando el toolbox, ¿no? Algo así, es No. parecido, o no. Ok. No. No. Lo que hay que darle ahorita es generar un nuevo estudio. Cuando tú tengas un nuevo estudio ya te van a aparecer las opciones de ese estudio. Ah, ¿Va? ok, sí, gracias, señor. Ok. Déjenme ver aquí por qué no me deja partir esta pieza. A ver, ¿por qué razón? Aquí se me partió la pieza, pero no quiero eso. Bueno, esta parte reviso exactamente por qué. Pero bueno, aquí la idea lo que hace es que pues les parte la pieza y les permite colocar las cargas en puntos específicos. Ahorita vamos a agregarle una carga, una fuerza. Vamos a pensar que la polea que está aquí cargando va a jalar en esta dirección con una determinada fuerza. Entonces vamos a aplicarle una fuerza a este elemento que se encuentra aquí dentro y a este otro elemento. Cuando ustedes la tienen así de manera vertical, les va a aplicar las fuerzas normales a la superficie. En este caso, lo que vamos a hacer es darle a que sea en una dirección seleccionada. Y aquí le vamos a poner una arista en la cual queremos que vaya esa dirección. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta arista, la fuerza ya va ahora hacia allá. Voy a ocultar los planos para que no estén ahí estorbando. Ok. Entonces, tomo una fuerza, la voy a colocar en estos elementos y le voy a decir que vaya en una dirección ahora hacia acá, ¿no?
En este momento está hacia allá. ¿Qué es lo que hago? Invertir la dirección. Y ahora ya está hacia acá. Ok. Aquí lo que me está diciendo es que va a tener 1 Newton por cada elemento de carga, por cada flecha que ustedes ven que está colocando ahí. Le voy a decir, esto es un poquito complicado porque dependeríamos de la cantidad de flechas que están, etcétera, ¿no? De la distribución. Por ejemplo, aquí en la configuración del símbolo nos da la longitud de la flecha. Dependiendo de cómo esté distribuida, sería, por ejemplo, aquí 1 Newton por elemento. Lo que podemos hacer es decirle que en total queremos que aquí nos dice que va a tener 1 Newton la carga total. No importa que está distribuida en toda la superficie, en total es 1 Newton de fuerza. Vamos a ponerle más, vamos a ponerle que sean 2500 newtons. Y ahí significa que la fuerza está repartida en esas superficies jalando en esta dirección. Y en total la fuerza suma 2500 newtons. ¿Ok? Si no estuviera uniformemente distribuida, pues aquí se coloca el punto donde está la distribución, cómo queremos que esté la distribución de manera ya sea lineal, angular, etc. En este caso sí, vamos a decir que la fuerza está repartida, ¿no? Ok. Aceptaríamos la fuerza, y aquí tengo una fuerza que dice que en total son 2500 newtons. ¿Ok? Entonces ahí tengo esa fuerza que está tirando de la polea, que está fija a través de su base. Ya tengo el material, ya tengo cómo está sujeta la pieza, ya tengo las cargas. Esta parte de asesor de conexiones nos sirve más que nada para los ensamblajes, porque las relaciones de posición no las va a detectar como conexiones. Entonces aquí podemos nosotros decirle que hay contactos, por ejemplo, que hay un contacto entre componentes, ¿no? Entonces ya seleccionamos dos componentes de un ensamblaje y el contacto que hay ahí lo va a detectar de manera que si le aplicamos la fuerza a uno, se la va a transmitir al otro, ¿va? Esto es lo que cómo funciona el asesor de conexiones. ¿Ok? Ahorita nosotros tenemos una pieza, no tenemos un ensamblaje, entonces no vamos a hacer uso del asesor de conexiones. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Lo que seguiría sería generar el mallado. Aquí si ustedes ven dice malla. Aquí podemos crear la malla o acá en ejecutar estudio, en la flecha también nos dice que podemos crear la malla. Si ejecutamos el estudio, en automático va a crear la malla, pero podemos nosotros seleccionar los parámetros antes. Vamos a dar crear malla y aquí podemos generar una malla más gruesa con una separación más grande o una malla más fina, una separación más pequeña. Entre más fina sea la malla, mejores son los resultados del estudio, pero tarda más en calcular los resultados porque va a calcular la deformación, la fuerza que se está aplicando en cada punto, en cada nodo de esa malla. Entonces, yo lo que les recomendaría es colocar la malla que tiene preestablecida y revisar. Y si ustedes ven que la malla queda demasiado abierta, que no queda uniformemente distribuida, entonces ya jugarían con hacerla un poco más fina. Si ven que la malla queda demasiado cerrada, pues podemos jugar a hacerla un poco más gruesa. Ok, vamos a generar la malla. Y ahí observan cómo está la malla. La malla para mí está correcta. Se ve una malla bastante uniforme. No se ve que haya zonas donde se esté estirando demasiado la malla. ¿Ok? Quizá en esta sección esté un poquito más cerrada, pero bueno, vamos a trabajarlo así de momento. Yo ya tengo el mallado. Lo último que falta es ejecutar el estudio. Ejecutamos el estudio. Va a calcular las fuerzas en cada punto de la malla. Esto va a depender obviamente de su procesador y el resultado acá en pantalla también para que lo genere depende de la tarjeta gráfica si la tuviera. Si no, pues va a depender del procesador. Por eso no es recomendable poner la malla más fina porque aunque nos va a generar resultados mucho más precisos, pues vamos a desperdiciar recursos y va a tardar más en hacer la operación. Estamos viendo el resultado en pantalla. Podemos nosotros simularlo. Si le damos acá al play, vamos a ver cómo se deformaría la pieza. Ahora,
esta deformación está amplificada, no significa que la pieza se vaya a deformar todo eso. Está amplificada una cierta cantidad de veces. Ahorita vamos a observar cuánto es esa cantidad de deformación. Voy a desanclar esto de aquí para que no esté estorbando. Si quieren ver el resultado de deformación en la pantalla, activan esta opción. De lo contrario, la desactivan y ya veríamos la pieza en su estado normal. Ahora, me generó diferentes resultados. Generó un análisis de tensiones, generó un análisis de desplazamientos, de deformaciones unitarias y acá me volvió a generar otro de desplazamiento. ¿Por qué razón? No sé. Bueno. Ok, el análisis de tensiones de von Mises. Si le damos aquí en mostrar, vamos a ver el resultado de la deformación. Vamos a ver coloreada la pieza y una gráfica que nos dice cada zona de cada color en qué sección se encuentra. Voy a quitarle el resultado deformada, quedaría como está y únicamente voy a ver los colores. Aquí tendría la pieza y me dice que el esfuerzo menor está en 2.815 por 10 a la 3, es decir, 2.815 newtons por 2.815 mil newtons por metro cuadrado, o sea, 2.815 kilopascales. Ahí comienza. Y la gráfica llega hasta 1.353 por 10 a la 7 pascales. ¿Ok? Aquí ya estaríamos en megapascales. Serían 13.53 megapascales. El límite elástico de este material es de 3.516 por 10 a la 8 pascales, es decir, 351 megapascales. Si nosotros estuviéramos en el límite elástico, alguna sección rebasar el límite elástico, veríamos una flecha sobre la gráfica. Normalmente es en la zona roja, pero a partir de donde rebasemos el límite elástico, esta flecha aparecería. Lo que me dice aquí es que en ningún punto estoy rebasando el límite elástico, por lo tanto, la pieza no va a sufrir una fractura por carga estática, ¿ok? O no voy a rebasar el límite elástico de deformación, más que una fractura, es decir, no voy a llegar a la fluencia de la pieza, ¿ok? ¿Qué más puedo ver aquí? ¿Dónde están las zonas de mayor estrés de la pieza? Las zonas de mayor estrés de la pieza están en estas secciones. Esto sería lo que más sufriría, por decirlo de esa manera, de la pieza, aquí y aquí, ¿no? Todo lo demás, sobre todo lo que está en azul, sería donde menos esfuerzo tendría que soportar la pieza. Ok. Ahorita entramos en detalle en qué más se observa aquí en el estudio. Vamos a ver el de desplazamiento. Aquí lo tengo y me dice que mi mayor desplazamiento son 4.284 por 10 a la menos 3 milímetros. Entonces era lo que les decía, esto está amplificado, aquí se observa muchísimo más que eso, pero tengo una escala. ¿Esto qué son? Significa que lo más que se va a desplazar esta pieza con esa carga son 4 micras. 4 micrómetros es lo más que voy a ver el desplazamiento. ¿Y en qué zona? En esta zona. ¿Ok? Lo menos que se va a desplazar la pieza es 1 por 10 a la menos 30. ¿Por qué? Esa es la pieza de la zona de la base. Porque la zona de la base no se debe desplazar porque está fija. Es la zona de la sujeción. De deformaciones unitarias. Aquí tenemos la gráfica de deformaciones unitarias. La mayor es 4.640 por 10 a la menos 5 milímetros por cada milímetro de longitud. Acuérdense que la deformación unitaria son unidades de longitud sobre unidades de longitud. Es adimensional la deformación unitaria. Y aquí tengo un resultado más de desplazamiento que no sé por qué razón me lo generó, pero pues está aquí, ¿no? Ok. Déjenme ver aquí qué opciones de resultados tenemos.
Nada. Ok. ¿Qué más puedo ver acá? Me dice, por ejemplo, vámonos a la de desplazamientos. Me dice aquí, ya en la tabla, el nombre del modelo es base. Estamos haciendo un análisis estático. El desplazamiento que tengo en pantalla ahorita es el de desplazamiento. Y la escala es de 4061.46. Es decir, esta deformación que está viendo está multiplicada por 4061. Por eso se observa así. ¿Va? Déjenme ver si desde acá era donde lo puedo editar. Sí, desde aquí lo puedo editar. Si le damos clic derecho aquí, lo podemos editar. Si le damos clic derecho acá, también podemos editar la definición. En el gráfico solamente vamos a ver opciones de gráfico, pero ahorita les muestro esas opciones. Y sobre la pieza, pues vamos a tener las opciones que normalmente tenemos sobre pieza, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la de tensiones. Le voy a dar en mostrar. Que lo muestre deformado, me va a aparecer aquí la escala. Si lo desactivo, no va a aparecer la escala de la deformación. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar editar definición. ¿Qué tipo de estudio es o qué tipo de componentes de esfuerzos está realizando? Está realizando un análisis de tensiones de von Mises. Tengo diferentes tipos, por ejemplo, primera tensión, por ejemplo, tensiones cortantes en direcciones, por ejemplo, tensiones normales en X, en Y y en Z. La de von Mises, recuerden que son tensiones internas en todas las direcciones o en las tres direcciones. La intensidad de las tensiones triaxiales, presiones de contacto, etcétera, ¿no? La más común es que usemos von Mises. Bueno, si queremos ver el resultado de formada o no, ¿ok? Y aquí la escala, si le ponemos que sí queremos ver el resultado en deformada, podemos ponerle que sea la escala automática o definida por nosotros, ¿ok? Si le ponemos escala real, prácticamente no veríamos nada. Vamos a ponerle escala real para que lo veamos. Aquí está el resultado sin la deformación. Ahí está el resultado deformada. ¿Por qué en escala real no vemos prácticamente nada? Pues porque la deformación más grande es perdón, este es el de tensiones, ¿no? Pero recuerden que en el de desplazamiento la deformación más grande era de 3 micras. Entonces, por eso no vemos nada. Pero lo podemos editar, ¿no? Si le ponemos aquí en editar definición de nuevo y le ponemos una escala definida, por ejemplo, en lugar de los 4000, si le ponemos que sea, por ejemplo, por 1000 y lo aceptamos, ya vean cómo cambia la distancia. Esas 3 micras están multiplicadas por 1000, entonces estamos viendo un desplazamiento de 3 milímetros. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Sí va quedando claro cómo funciona el análisis de esfuerzos y deformaciones? ¿Cómo podremos saber cuál es el máximo permisible hasta que se rompa la pieza por la parte del medio? Normalmente va a usar el límite elástico del material, porque más que se rompa la pieza, acuérdense que antes del punto de ruptura está el punto de fluencia. Y por lo regular vamos a procurar que nuestras piezas o nuestros diseños no excedan el punto de fluencia, porque como se recordarán de sus clases de propiedades de los materiales, si excedemos el punto de fluencia vamos a tener deformaciones permanentes. Y mientras estemos por debajo, vamos a tener deformaciones o vamos a estar en la parte elástica en la que la deformación va a desaparecer al retirar la carga. ¿Va? Entonces, de entrada va a estar en el límite del material, pero ahorita vamos a la definición y observamos qué más tenemos acá. Voy a volver a poner aquí en automático, que no me muestre deformada. Aquí en opciones avanzadas, ¿cómo queremos que nos muestre el trazado? En este caso, que sean en los nodos. Y aquí, déjenme ver si está en propiedades, ¿no? Opciones de gráfico. Una anotación mínima, si queremos que nos dé cuál es el mínimo punto. Anotación máxima, si queremos que nos dé cuál es el máximo punto. Detalles en el trazado. Esta parte me parece que nada más es el recuadro. La leyenda, pues ya saben, es la gráfica.
Y aquí el valor máximo definido está automáticamente. En este caso nosotros podemos especificar el valor máximo. En este caso está usando el valor definido automáticamente, que sería el máximo que ha encontrado. Siempre y cuando, bueno, sí, sería el máximo que ha encontrado. Si hubiera rebasado el esfuerzo máximo, iba a aparecer la flecha, les decía. Y el valor mínimo, aquí también lo calcula en automático, pero también podríamos definirlos nosotros. ¿Ok? ¿Cómo queremos que nos dé el... Aquí en porcentaje, déjenme ver. Esta me parece que es la parte de la gráfica nada más, la longitud. Opciones de color, nos va a decir la gráfica de colores como la queremos. Tiene por ahí unas opciones que son de grises, me parece, definido por nosotros. Si queremos que sea el arco iris completo. El predeterminado, pues es la escala de colores que conocemos. Acá en definido por el usuario, pues podemos definir una cantidad de colores. Por ejemplo, aquí tiene 7, pero podemos bajarlo a menos. 3 colores nada más, ¿no? Podemos ponerle los 7 colores, podemos ponerle más. Y bueno, esta es la parte de la gráfica, los colores de la gráfica. Y aquí, esta es la parte del número de colores porque lo hace continuo. Y si lo definimos, pues cuántos segmentos queremos que tenga. Ok. En la parte de configuraciones donde está la cuestión que preguntaban. Déjenme ver dónde está. No, ya sé por qué. Porque esto solo determina las tensiones, ¿no? Podemos hacer un análisis o obtener un resultado de factor de seguridad. Voy a cancelar esto. Vamos a generar un nuevo resultado de factor de seguridad. Aquí está. Si yo genero un análisis de factor de seguridad de todos los sólidos, pues en este caso solo es uno. Aquí en automático me va a tomar el resultado que está o puedo seleccionar cualquiera, ¿no? Acuérdense que por ejemplo está el de Morkov-Blom. Vamos a darle en automático. Y aquí, bueno, si quiero establecer un límite para el factor de seguridad, ¿no? En este caso tiene aquí un límite establecido de 3. Pero si nosotros ponemos un límite establecido de 1, pues significa que nuestro factor de seguridad sería el esfuerzo máximo del límite elástico. ¿Ok? Vamos a siguiente paso, factor de multiplicación por 1. Distribución áreas por debajo del factor de seguridad. Esto también, sí que sí. Y aquí veo el esfuerzo, el resultado del factor de seguridad. Acá tengo un factor de seguridad de 1 o menor en todo, porque no estoy rebasando el esfuerzo. Vamos a editar la carga. Vamos a poner una carga mucho mayor. No sé, vamos a ponerle 8000 newtons, por ejemplo, de carga. ¿Ok? Y vamos a tener que generar los resultados. Vamos a tener que volver a ejecutar el estudio, porque ahorita tiene los resultados de 2500. Le volvemos a dar a ejecutar estudio. Ahí tengo el resultado. Vamos a ver en el análisis de tensiones qué nos da. Todavía estoy por debajo del límite elástico. Vamos a subir más la carga hasta que rebasemos el límite elástico. No sé, vamos a exagerar un poco, vamos a ponerle 20.000 newtons. Vamos a rehacer el estudio. Vamos a ver qué nos dio ahora. Todavía estamos por debajo, vean todo lo que podría aguantar esta pieza. ¿Cómo podemos hacer esto para no seguir subiendo la carga? Vamos a cambiar el material a uno más suave. Vamos a meterle un aluminio. Y pues obviamente el aluminio tiene un punto de fluencia mucho menor, ¿no? Por ejemplo, un aluminio. Y vamos a meterle el común para maquinado, que es el 6061. Y vamos a re-ejecutar el estudio. Ok, vamos a ver el análisis de tensiones. Vean, así es como ya estaría deformándose la pieza. Obviamente tiene un multiplicador de 1000, le habíamos puesto.
pero todavía no estamos en el límite elástico. Vean, incluso en aluminio la pieza aguantaría los 20.000 newtons, ¿no? Ya estamos cerca, vamos a subirle más al esfuerzo y aquí obviamente la escala de deformación de 1000 ya no es favorable. Vamos a ponerle que sea en automático, porque ya esto ya se está viendo súper deformado. Ya está usando una escala de 175. Porque en aluminio con 20.000 newtons seguramente ya vamos a ver desplazamientos mucho mayores. Ya estamos viendo desplazamientos del orden de las 9 centésimas de milímetro. Ok, pero aún no hemos rebasado el límite de fluencia de esa pieza. Vamos a ver. Vamos a subir la carga más. Vamos a exagerarlo igual. Vamos a ponerle 40.000, el doble. Y vamos a reejecutar el estudio. Ahí lo tenemos. Vamos a ver el resultado del análisis de tensiones. Todavía estamos por debajo, vean. Vamos a poner más aún. Obviamente ya estoy exagerando, pero lo que quiero es llegar a rebasar el límite, ¿no? Ok, eso es lo que quería mostrarles. Aquí, por ejemplo, ya al haber rebasado el límite, ya estamos nosotros, el punto máximo tiene 4.269 por 10 a la 8 pascales, es decir, 426 megapascales. Y el límite elástico del aluminio que le metimos es de 2.750 o 275 megapascales. Entonces ya lo rebasamos. Me muestra con una flecha donde está el color del límite elástico y todo lo que esté por encima ya estaría fuera. Entonces aquí sí ya tengo que voy a llegar a sufrir deformaciones permanentes en estas zonas. Y seguramente ya no se diga poder llegar a correr el riesgo de fracturar la pieza, ¿no? Vamos a editar la definición del análisis. Déjenme ver, aquí está el factor de seguridad, vamos a mostrarlo. Este es el análisis del factor de seguridad. Vamos a editar su definición también. El análisis del factor de seguridad, vamos a ponerle que sea un factor de seguridad de 3, por ejemplo. Y vean, mi factor de seguridad de 3 es este. Todo lo que está por aquí debajo está por debajo de ese factor de seguridad. Entonces, la pieza está debajo del factor de seguridad de 3. Entonces, para esta carga, este material no me serviría. Vamos a devolverle el material de acero y vamos a ver si con esa carga la soportaría para ese factor de seguridad. Vamos a reejecutar el estudio. Ahí está. Aquí tengo igual. Esta pieza con esa carga no podría estar en un factor de seguridad de 3. Vamos a ver el análisis de tensiones, porque incluso estoy rebasando el límite elástico, ¿no? Ok. Entonces vean cómo tengo ya una gráfica del factor de seguridad. Vamos a disminuir la carga a la mitad. Vamos a reejecutar el estudio. Ahí lo tengo. Voy a mostrar el resultado del factor de seguridad. Y ahora sí, yo tengo un factor de seguridad de 3. En estas zonas no se cumpliría ese factor de seguridad de 3. Entonces toda la pieza todavía no es apta para un resultado de factor de seguridad de 3. Vamos a editarlo. Vamos a ponerle que sea, por ejemplo, de 2 y vamos a ver si ya no tenemos el problema. Todavía tenemos zonas que estarían por debajo del factor de seguridad de 2. ¿Ok?
Entonces, de esa manera ya ustedes pueden ir determinando si su pieza va a ser segura para la carga que le van a meter, para el factor de seguridad que quieren lograr, etcétera, ¿no? Ok. Eh, Y, y sí, si el material diferente, también, bueno, el programa carga sus características físicas, por ejemplo, de una cerámica o de una madera. sí, sí, es lo que, por ejemplo, hicimos. Vamos a cambiarle de nuevo el material, vamos a aplicarle un material distinto. Ahora que no sea acero, por ejemplo, vamos a ponerle qué material les gusta de lo que tenemos aquí. Plástico, eh, nylon, por ejemplo, para mí que sería este, o en PVC rígido. Si le aplicamos en PVC rígido, cada vez que ustedes hagan un cambio, tienen que volver a ejecutar el estudio. Ese es el detalle, ¿no? No lo va a hacer en automático. Le voy a dar a ejecutar estudio. Aquí ya calculó demasiados desplazamientos. ¿Por qué? Porque seguramente el PVC no iba a soportar esa carga, ¿no? Entonces vamos a, déjenme revisar. Mm, Ya estamos en desplazamientos del orden de los 5.6 milímetros, ¿va? Y sí, seguramente ya habremos rebasado el esfuerzo último, ¿no? De hecho, ni siquiera me lo muestra, no sé por qué no me está mostrando el esfuerzo último del PVC. Pero bueno, sí, al cambiar el material, sí carga sus nuevas propiedades, ¿no? Vamos a ver otro material diferente. No sé, ¿qué material quieren cargar de acá, de lo que está aquí? ¿Algún material que quieran proponer de acá? Fibra de carbón. Vamos a ver en fibra de carbono. Tiene diferentes de diferentes marcas. Vamos a usar la primera. No estoy muy familiarizado con fibra de carbono. Bueno, aquí dice que no está definido el coeficiente de Poisson. Eh, no podemos hacer análisis con este material porque no tiene ni el módulo elástico ni el coeficiente de Poisson. Si no tiene estos valores, pues no va a poder el programa calcular ni las deformaciones ni los límites, ¿no? Tampoco los tiene. ¿Ok? Me parece que ninguno de los de fibra de carbono lo trae. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues cargar el material de manera manual. Vamos a ver alguno que sí lo traiga. Fibra de vidrio no lo tiene. Maderas. Las maderas sí lo traen, no todas. Solo la balsa es la que lo trae. Vamos a ver qué más tenemos. Porcelana. La porcelana sí lo tiene. Vidrio. Vamos a ver en vidrio. No tiene los límites de tracción porque seguramente pues, no está diseñado para eso. Pero vamos a ver, la porcelana sí los tiene. Ahí está. Vamos a cargarle porcelana. Y ejecutamos el estudio. Ahí lo realizó. Vamos a ver en análisis de tensiones. Aquí está. No sé por qué no me está mostrando el límite elástico. Déjenme ver. ¿Por qué me dejó de mostrar el límite elástico?
lo sé, pero debería mostrarlo. Vamos a editar el gráfico. Entonces, el factor de seguridad. No sé por qué me dejó de mostrar el límite elástico. Voy a regresar a otro material a ver si vuelve. Aquí sí lo muestra, ¿no? No sé si a qué se deba que, por ejemplo, en la porcelana que le pusimos no me estaba mostrando el límite elástico. O quizá sí, ya sé cuál sea el problema. Que la porcelana no, seguramente no está indicado el límite elástico porque debe ser muy cercano al límite de ruptura. Límite de tracción sí lo tiene, límite elástico no lo tiene. Por eso no lo muestra. Porque seguramente el límite elástico está prácticamente es el límite de ruptura. Por eso no nos aparece. Eh, ¿Qué más tenemos? Lo mismo. Esta parte de identificar valores es útil, por ejemplo, en este gráfico yo no sé, yo sé que esta sección roja pues es un valor que está entre quizá 194 megapascales y 216 megapascales. Pero si yo quisiera saber exactamente qué valor tiene, le dan clic derecho al gráfico, le dan en identificar valores, en la ubicación y tocan el punto, ¿no? Y ya les aparece en ese nodo exactamente cuál es el esfuerzo que tiene el nodo, ¿no? Aquí nos dice que tiene 203 megapascales, ¿no? Y así si tocamos diferentes nodos, pues podemos ver sus valores. Para eso nos sirve identificar resultados. Ok, lo mismo, así como trabajó el de von Mises, así trabaja desplazamientos. Lo vamos a mostrar y editar la definición para que lo veamos. Igual, ¿qué tipo de desplazamiento es? Si es URES, significa que es el desplazamiento resultante. Podemos querer solamente en X, en Y, en Z o reacciones, ¿no? En este caso, pues de desplazamiento normalmente vamos a querer el desplazamiento total. Si queremos el resultado deformado, cuál es la escala que va a mostrar, que nos muestre los colores sí o no. Las opciones del gráfico lo mismo. Si queremos que nos diga dónde está el mínimo y si queremos que nos diga dónde está el máximo, lo mismo. Así, lo mismo que tenemos en cada uno, lo vamos a tener en los demás. Desplazamientos unitarios, factor de seguridad, ya lo vieron, si editamos la definición, porque me dice si yo quiero establecer un límite. Si no le pongo un límite, pues se va a ir al más alto que exista, ¿no? En la pieza, que en este caso es de 7. Mi factor de seguridad más grande es de 7. Mi factor de seguridad más pequeño es 1.624. Entonces, para esta carga de 40.000 newtons con el material que le dejamos, que fue el C1020, estamos por encima del punto de fluencia y por lo tanto, por eso tenemos factores de seguridad todos positivos. Si estuviéramos por debajo, íbamos a tener factores de seguridad no positivos, sino fraccionarios. Recuerden que el factor de seguridad no puede ser negativo, de lo contrario, pues estaríamos por debajo, digamos, o sobre excedidos del esfuerzo, ¿no? No podemos obtener un resultado de factor de seguridad negativo. Lo que sí son fraccionarios. Ok, ¿qué más puedo mostrarles aquí? Vale, eso es ya los resultados que obtenemos del análisis de cargas.
nosotros podemos generar un informe. Un informe va a ser un archivo de Word donde nos va a mostrar todos los resultados que están acá. ¿Qué queremos que se agregue en el informe? La descripción de la pieza, las suposiciones que existan, y aquí, bueno, en cada una, pues hay que colocarle diferentes definiciones aquí, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la excepción? Suposiciones. Comentarios, bueno, si aquí estamos suponiendo, bla, 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 que la pieza está fija en su base. Información del modelo, ¿qué información? Y aquí le ponemos qué información queremos. Propiedades del estudio, unidades, las unidades que queremos que use y los comentarios que tenga, ¿no? Propiedades del material, las va a nombrar, las va a extraer del material que le hayamos puesto y aquí comentarios que queremos que tenga. ¿Ok? Todo esto lo podemos guardar o vamos a generar un informe, en este caso en tamaño carta. Aquí está el nombre que va a tener el documento y dónde lo va a guardar. Si queremos que tenga información del que genera el informe y si le damos aquí en publicar, nos va a generar el informe en Word. Aquí me abrió y este es el informe. Tenemos la información del modelo, cómo se llama, su configuración que estamos usando, ¿ok? Los sólidos que tenemos, su masa total, su volumen total, la densidad que está usando, que es acero, fue lo que le pusimos, y su peso total en newtons. ¿Ok? ¿Qué tipo de malla? Análisis estático, si vamos a activar o no el efecto térmico, si se están incluyendo cargas térmicas, en este caso no. ¿Ok? ¿Qué unidades estamos usando? Las componentes donde estamos colocando, acuérdense que eran en los barrenos de 10. El material, ahí está, aquí tienen sus propiedades, su límite elástico, su límite de tracción. Cómo están las sujeciones, las reacciones, la fuerza, donde la estamos aplicando. El total es de 40.000 newtons. El mallado, la cantidad de nodos que tenemos, ahí se ve la malla, las fuerzas resultantes que se generan de reacción, los momentos de reacción si se generaran, fuerzas de cuerpo libre, el análisis de tensiones de von Mises, aquí lo tenemos, la tensión mínima que encuentra, la tensión máxima que encuentra, de desplazamientos, el desplazamiento mínimo que es 0, el desplazamiento máximo, la deformación, el factor de seguridad mínimo y máximo, la imagen del factor de seguridad y las conclusiones. Entonces desde acá ustedes pueden pedirle a SolidWorks que genere un reporte. Obviamente ya ustedes si quisieran pues pueden editar su reporte a como ustedes lo necesiten. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, y para ensamble, por ejemplo, que tuviéramos más piezas, tendríamos que hacer, por así decirlo, un ensamble, pero con restricciones para, bueno, depende de la forma.
Se realiza el ensamble y se utiliza el asesor de conexiones. Déjenme ver si tenemos un ensamblaje. ¿Tienen alguna otra duda antes de que cierre esta pieza y hablamos un ensamblaje o otra pieza diferente? Ok. Eh, Vamos a abrir el ensamblaje. Creo que sí lo tengo. Ok, sería muy similar. Si nosotros le decimos que vamos a hacer un nuevo estudio estático, vamos a aplicarle, bueno, material, me parece que aquí las piezas sí tenían. O no, déjenme verlo. Este sí tiene. También. Y también. Las tres tienen material. Ok. Vean aquí que en conexiones, en automático me generó contactos entre componentes. Voy a ocultar este componente. Ya no encuentro el ocultar aquí. Ahora vamos a hacerlo transparente. Ahí está. Vamos a generarle las sujeciones. Dijimos que todo esto va a estar sujeto aquí. Aquí en los contactos o administrador de conexiones, aquí podríamos poner, por ejemplo, contacto entre componentes. ¿Entre qué componentes? Ya se selecciona aquí el contacto, que es una unión rígida, por ejemplo. ¿Entre qué contactos? Si le damos en contacto global, pues ya seleccionaríamos, por ejemplo, esta pieza. O, bueno, aquí en contacto global me detectó todos los del ensamblaje. Si no, seleccionamos, por ejemplo, esta pieza contra esta pieza. Vamos a darle en aceptar. Y aquí me generó el contacto entre los componentes. Acá ya me había generado un contacto global, ¿no? Vamos, por ejemplo, a suprimir ese contacto global. Ya lo tengo, vamos a aplicarle una carga. Vamos a decir que esa carga estuviera aplicada sobre este elemento en una dirección específica. En esta dirección, ahí lo tengo. Y le vamos a decir igual que tenga los 40.000 newtons. Aquí no sé por qué razón no me está mostrando el total. Bueno, vamos a dejarla ahí con 40.000 newtons. Vamos a ver, lo aceptamos. Igual, creamos la malla y creamos el análisis de resultados. Ahí está generada la malla de todo. Y vamos a ejecutar el estudio. Es que dice que no hay entre esas dos piezas, ¿no? Ahí está cómo generó el análisis de deformaciones. ¿Va? Pero entonces, cuando tengan un ensamblaje, lo que hay que generar son contactos.
Si tenemos como contacto global que todo sea uniones rígidas, todos los componentes los va a determinar como que los contactos no deben penetrarse ni tampoco deben deformarse en esos contactos, ¿va? Entonces, así es como funciona. Esa es la diferencia, que en lugar de agregar sujeciones, vamos a agregar contactos entre elementos o conexiones. No sé si sí quedó por ahí respondida la pregunta. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, y si fueran así, muchas más piezas, o sea, que fuera un ensamble de unas 15 o 20 Sí y se puede hacer, habría que generar los contactos entre todas, que yo lo que recomendaría es usar un contacto como estaba acá global, porque con eso ya queda definido que todas las piezas tienen contactos rígidos únicamente, ¿no? O sea, no va a haber deformación en el contacto ni va a haber penetración, para evitarnos generar tantos contactos. Pero si quieren obviamente simularle ya carga a un ensamblaje mucho más grande, va a requerir una computadora también mucho más potente, porque va a generar un mallado muy grande, un mallado en todas las piezas, y pues eso va a provocar que el resultado tarde más en generarse, que el análisis tarde más en realizarse, y también hay que cuidar qué tan exacto es, ¿no? La recomendación siempre es, en la manera de lo posible, realizarlo en elementos individuales en los que sabemos que van a aplicar ciertas fuerzas. En el caso de elementos estructurales, donde tenemos que hacerlo, por ejemplo, en una estructura de acero que tiene, no sé, un bastidor como para sujetar un techo y cuatro patas, no sé, supongamos que fuera una estructura de acero en forma de mesa, pues quizá ahí sí sea necesario para revisar qué vigas serían las que se estarían venciendo, ¿no? Pero fuera de ese tipo de elementos, por ejemplo, ya realizarle un análisis de esfuerzos, pongamos un ejemplo, a un motor, no sería lo más recomendable, ¿no? Lo ideal sería hacerlo en elementos críticos, donde sabemos que van a estar sometidos a cargas pesadas y que necesitamos seleccionar materiales específicos para esas cargas, ¿no? ¿Va? por ejemplo, bueno, yo donde estoy haciendo prácticas hacemos, bueno, determinan la estiva de rack, Ajá. pero bueno, como, o sea, no, bueno, estamos en el departamento de diseño, pero no saben cómo determinar la estiva. Para ese tipo de procedimientos se haría bueno, se encimarían los racks y se cargaría el punto de fluencia, ¿no? Bueno, ajá, el punto máximo, ¿no? Prácticamente. Es correcto, pero más que cargarlos en el diseño, yo lo que te diría es que tomaras un rack, si todos son iguales, tomaras un rack y solamente a ese rack le hicieras el análisis y en la fuerza, ahí tú puedes poner, no sé, la fuerza de, si quieres estivar 5 pones el peso de 5 solo a uno. Le pones el peso de 5 al que obviamente el que va a quedar más abajo y observas cuánto es el esfuerzo máximo que te está dando, si estás debajo del esfuerzo de fluencia, cuál es tu factor de seguridad. Y entonces ya puedes definir, ok, puedo estivar 5, ¿no? Puedo estivar 10, lo intentas después con 10, lo revisas, ¿no? Dependiendo de qué cantidad quieres estivar y ahí vas a obtener cuál sería tu límite. Y también incluiría o podría considerar un factor de seguridad, ya depende, Es este, correcto. Hay, ya en teoría, ya hablando de teoría de diseño, hay tablas de factores de seguridad, sobre todo los factores de seguridad más grandes ya saben que son en donde hay riesgo de accidentes o riesgo de poner, o mejor dicho, cuando tenemos probabilidad de poner en riesgo vidas humanas, ¿no? Ahí vamos a trabajar con factores de seguridad hasta de 10, de 12. Cuando no es el caso, vamos a trabajar con factores de seguridad mucho más pequeños, ¿no? Alrededor de arriba de 1 a 2, donde únicamente nos interesa asegurar que la pieza no se va a romper y no va a dañar un elemento de la máquina. gracias, profe.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, Inge. Ok. Voy a regresar solo a la pieza, solamente para mostrarles. Supongamos que a mí me interesa analizar qué pasa si se llega a amarrar el perno y el esfuerzo que tenga yo acá de giro se traduce en una fuerza aquí. O sea, yo ya no estoy deslizando el perno se amarró y eso ya se convirtió en una torsión. Entonces lo haríamos igual, abrimos simulation, hacemos el estudio estático, el material ya lo tiene aplicado, vamos al asesor de sujeciones, ya saben que estaba sujeta desde aquí abajo, pero vamos a suponer ahora que mi carga ya no va a ser una fuerza, va a ser una torsión. Entonces aquí me va a preguntar en dónde quieres aplicar esa torsión y aquí me parece que es la dirección, ¿no? Eje o cara cilíndrica para la dirección. Ajá. Entonces le voy a decir que es aquí y aquí. Y aquí, bueno, el cilindro para la torsión, ahí está. Y ahí, por ahí debe aparecer ya las flechas de la torsión. Están encimadas dentro, pero ahí aparecen, ¿no? Luego vamos a decirle que aquí tengamos una torsión en newtons metro de, no sé, vamos a ponerle que sean 80 newtons metro, ¿no? Por poner un valor. De hecho, yo creo que soportaría mucho más, pero bueno, vamos a dejarlo así, totales. Entonces mi torsión total que va a estar sometida ahí son 80 newtons metro. La aceptamos. Ya saben, hay que generar la malla y ejecutar el estudio. Ahí tengo el resultado y vean ahora cómo está generando. Ya no es como antes que cuando yo tenía solamente una tracción, tendía a flexionar la pieza porque obviamente aquí estoy generando un momento de torsión. Esta pieza se tendía a flexionar, en este caso no, como solo estoy en torsión pura, ya no deformo tanto las piezas a que se cierren, sino únicamente se doblan, ¿va? Entonces, así es como se comportaría la pieza si se amarrara el perno y yo ejerciera toda la torsión sobre este elemento. Vamos a ver en tensiones el resultado. Estoy por debajo del límite elástico en newtons por metro cuadrado, entonces no tendría ningún riesgo de dañar la pieza. Mi mayor esfuerzo que tengo aquí es de 1.6 por 10 a la 7, de 16 megapascales. Entonces tendría yo que subir mucho más esa torsión. Vamos a elevar más este parámetro, no sé, vamos a ponerle que fueran, exagerando, 400 newtons metro. Vamos a ejecutar el estudio. Vamos a ver si llegamos a exceder el límite. No, me parece que todavía estábamos por debajo. ¿Ok? Ojo, que esto sería que la pieza se amarró y estoy generando un momento de torsión. Nada tiene que ver con que voy a tener un desgaste ahí o que si la pieza se libera, nada. Simplemente me está diciendo que la pieza no se va a desgarrar si se llega a amarrar este material, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? Pues que se quede ahí amarrado y que el motor se queme si estuviera generando esta torsión en la polea con una banda, qué sé yo. ¿Va? Pero simplemente quería mostrarle pues, cómo se coloca también una fuerza de torsión. La fuerza lineal y la fuerza de torsión son las más comunes que van a utilizar en análisis de cargas estáticas. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?
¿No? ¿Todo claro? No, Inge. Vamos a generar otro estudio diferente, estático, y únicamente les voy a mostrar pues, cómo funcionaría una pieza si estuviera trabajando como una viga, ¿no? Si estuviera trabajando como una viga, normalmente va a ser una viga empotrada, entonces también vamos a usar una geometría fija, pero por ejemplo, supongamos que fuera este el extremo, y la carga se aplica por lo regular en el otro extremo, ¿no? Entonces vamos a agregarle una carga, vamos a decirle que la carga, por ejemplo, podemos decirle que esté sobre esa arista, que sea en la dirección vertical, ahí está aplicándola hacia arriba, y aquí pues, vamos a decirle que sean, no sé, 1000 newtons. Invertimos la dirección, ahí está, esa sería la carga aplicada ahí. Ahora, podemos aplicarla en un punto, ¿eh? Para que no la distribuya, podríamos aplicarla en un punto. Por ejemplo, vamos a generarle un punto de referencia que esté en un punto, déjenme ver, ahí estaría. Ok, déjenme ver por qué no me deja crear ese punto. No me deja generar aquí el punto, pero lo podemos crear con un plano y un eje. Vamos a ver si seleccionamos el plano de alzado que atraviesa aquí por la mitad. Seleccionamos esta arista. Ahí está el punto. Ahí quedó definido, ¿no? Entonces podemos con ese punto de referencia decirle que ahí está aplicada la carga. Vamos al asesor y vamos a agregar una carga en donde, en ese punto, que va a tener una dirección, esta dirección. Vean, ahora sí toda la carga está aplicada en ese punto, ¿no? Entonces vamos a decirle que esté invertida, que sea a compresión, y vamos a ponerle 1000 newtons. ¿Ok? Y lo aceptamos. Y ahí tendría yo una carga de 1000 newtons aplicada exactamente en la orilla de ese elemento, ¿no? ¿Qué más puedo colocar? Por ejemplo, la gravedad. Aquí tengo la gravedad que está dirigida en el plano de planta. ¿Cuánto vale? ¿La acepto para qué? Para que me tome en cuenta el peso de la pieza. Entonces ahora sí me voy a crear la malla. Y está generada la malla. Y ejecutamos el estudio. Y así es como trabajaría, por ejemplo, esta viga, ¿no? ¿Va? Entonces, es lo más importante que yo creo que van a llegar a simular elementos a tensión, elementos a compresión, elementos a flexión, como en el caso de vigas, ¿no? Ahora, la carga podría estar ubicada en medio. Si tuviéramos, esta es una viga en voladizo, pero si tenemos una viga empotrada en los dos extremos, podemos ponerle la carga en medio. Nada más habría que generar el punto al centro y aplicársela ahí y vamos a ver la flexión en el centro. ¿Va? Pero bueno, eso ya es entrar a jugar un poquito más con el programa. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo está claro? Sí, Inge, todo claro. Perfecto. Por hoy vamos a dejarlo ahí. En la clase de mañana voy a investigar por qué razón no pude partir la pieza
pero se puede generar una división ahí en la pieza para poder aplicar la carga en algún elemento interno específico, ¿no? Pero eso, déme oportunidad y reviso ahí qué se me está yendo en esa parte. Vamos a dejarlo por allí. Les digo, eso se los explico mañana. El día martes con ustedes vamos a pasar a ver simulación de movimiento. Yo espero que el mismo martes quede cerrado, si no el jueves, pero para que podamos avanzar con piezas soldadas y con piezas de chapa metálica. No es muy complicado, es algo como esto, es un elemento de simulación donde vamos a simular pues, un mecanismo o un movimiento específico, asignando velocidades, vamos a poder ver cómo se comporta ese mecanismo, ¿no? Vale, muchachos, si no hay más, lo vamos a dejar ahí. Y pues de mi parte por hoy es todo. Luego, Inge.